es que en la antigüedad los libros no eran así como ahora lo vemos, sino que eran rollos grandes o pequeños, rollos grandes o pequeños que eran usados para escribir, ya sea eran de papiro o eran también de cuero. Entonces Juan dio un rollo sellado, un libro sellado, y vimos en la predicación del capítulo 5, ese libro sellado justamente es la revelación de Jesucristo. Y como estamos estudiando la Biblia, a partir del capítulo 4 se comienza a abrir la revelación que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Nosotros estamos viviendo momentos de tribulación y angustia, pero aún no se ha manifestado lo que realmente va a ocurrir. Serán tremendos días de dolor. Y algo interesante que hay que destacar es que la iglesia en la Biblia se menciona desde que Jesús la establece, que se estableció la iglesia, y hasta Apocalipsis, el capítulo 3. A partir del capítulo 5 ya no se menciona la palabra iglesia, más bien se habla de los moradores de la tierra. Entonces, los 7 sellos, así como las 7 trompetas y todo ello, viene a ser un conjunto de revelaciones que Dios le da a Juan para que pueda dar algo a los hermanos que un día todo terminará. Y que toda la injusticia que sufrimos, Dios se ha revelado. Y antes de la tribulación, la Biblia enseña claramente el arrebato de la iglesia. Algunos le llaman el rapto. Quizás entonces la iglesia es llevada por Jesucristo para que empiece el tiempo de la gran tribulación. Entonces, estuvimos a partir del capítulo 4, previamente se ratifica lo que es la verdad y soberanía de Jesucristo. En realidad se menciona a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es algo que un judío no podía aceptar. Y recuerden que a Jesús le odiaban más los religiosos porque no se sometió a las reglas mosaicas del Antiguo Testamento para cumplirlas literalmente, sino buscó el espíritu de la ley. Por ejemplo, dijo: no solamente no matarás, sino no guardes rencor y odio de esta persona, que la mates con la mirada, porque si la mirada de matar, ¿cuántos fueran asesinados por mi ira, por mi nombre? Y también, básicamente, lo que la palabra enseña es que Juan decía que nadie podía abrir el rollo y comenzó a llorar. Y algo muy interesante es que en el capítulo 5, versículo 5, Jesús justamente está en el cielo, está llorando. ¿Y por qué está llorando? Si en el cielo no había llanto, y es que Juan todavía no había muerto, sino había sido llevado al cielo, como dice Apocalipsis, así como Pablo también fue llevado hasta el tercer cielo. Y cuando dice no llores, entonces se comienza a revelar lo que es Jesús. Entonces yo tengo acá, como si fuera, imagínate que esto es más grande, entonces se comienza a abrir el rollo. Y en realidad, dentro de cada rollo, o sea, cuando abro un rollo, entonces está la revelación y así sucesivamente hasta que hay 7 rollos. Y ya nosotros hemos avanzado los primeros 4 sellos. Y estos primeros 4 sellos que menciona aquí, justamente hablan de lo que es el comienzo de la gran tribulación. El comienzo de la gran tribulación. Se decía cuando la iglesia ha sido arrebatada allá en los cielos, en las nubes. Y que empezará entonces el tiempo de la tribulación y gran tribulación, cual no hubo en la tierra, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y recuerden los que estuvieron el domingo, hace 2 domingos atrás, porque predicó bueno el pastor de Aruba este domingo pasado, vemos que cuando se abrió el primer sello entonces
se menciona que es el caballo blanco. El caballo blanco. Y ahí vamos a ver rápidamente, el caballo blanco representaba justamente de corona y luna. Algunos interpretan que es Jesucristo, pero sería un error decir que es Jesucristo, porque ese caballo blanco que tiene corona, efectivamente, y tiene victoria, realmente no es Jesucristo, porque desata una tremenda enemistad más bien con los varones de la tierra y toda destrucción, y acaba con ellos. Y más bien aquí lo identifican más bien con el anticristo. El tipo de la gran tribulación, después del arrebato de la iglesia, se va a manifestar físicamente y activamente el falso profeta, en la bestia y el anticristo. Y realmente será algo visible, algo claro, que se está hablando del primer siglo, cuando hablaba del anticristo, que se supone anticristo, hablaba de la bestialidad de la gente, pero hasta ahora todo lo que ha sucedido, aún el holocausto que hizo Hitler y todo eso, no se compara a lo que va a suceder después que el Señor arrebate a su iglesia. Al menos eso es lo que nos explica el libro de Apocalipsis. Y recuerden, ya hemos visto ahí, básicamente, si corremos rápidamente, el primer sello es el caballo blanco, que indica victoria y paz. Y significa realmente el anticristo. No confundirlo con Apocalipsis 19, 16, donde significa realmente que es Jesucristo. Pero ahí es el jinete del anticristo, significa el arco que lleva ese control. Es decir, el mundo comienza a ver un panorama de paz y unidad en todas las religiones. Es algo así como Babel. En Babel se unieron todos una sola lengua y levantaron una columna para llegar a Dios sin someterse a los principios que Dios había establecido en el periodo de Adán, Noé. Entonces, igual también va a suceder lo que va a suceder después de que la iglesia sea arrebatada. Va a haber una serie de acontecimientos, pero antes de estos acontecimientos de gracia va a haber un viento de paz. Y estamos en eso, donde se reunirán todas las religiones y se levantará inclusive el templo de Jerusalén, y los judíos pensarán que este anticristo es el Mesías que esperan. Los llamados cristianos de ese tiempo que no fueron arrebatados pensarán que es ya la segunda venida de Cristo, y entonces habrá un tiempo de paz, de tranquilidad. Pero luego de ese tiempo de paz, entonces se desata el siguiente sello que hemos visto, y es justamente el rojo. Y este rojo es de violencia, de guerra, y básicamente comienza entonces a haber una tremenda situación de crisis, la cual no hubo también en la tierra. O sea, las guerras, todo lo que ha habido anteriormente, no se va a comparar con este caballo rojo, que se va a manifestar realmente en el tiempo de la gran tribulación. Luego tenemos, miren, lo voy sacando los rollos, y viene justamente el caballo negro, ¿no? Y este caballo negro es justamente el que indica muerte. El caballo negro, muerte, siempre está con la balanza, es decir, habrá más mortandad de la que hay actualmente, ¿no? Y luego viene un cuarto sello, que viene a ser el caballo. En la versión actualizada de la Reina Valera dice un caballo descolorido. En la versión dice bermejo. En realidad se puede traducir como un caballo amarillo. Y amarillo lo que significaba este cuarto sello del color amarillo, pálido, color verdoso, color de los cadáveres que mueren de pestilencia, indica una gran epidemia o muerte masiva. El jinete es la muerte, es el nombre
personal. Y ahí nos hemos quedado. Recuerden, todo esto se da en la gran tribulación. Hasta ahora no se ha manifestado. Muchos dicen que ya se cumplió, se está cumpliendo. Para los testigos de Jehová, desde el 2014 estamos viviendo este tiempo de la venida de Cristo, porque según ellos Cristo se encarnó en su líder, que era Carlos Perruce, y por eso ellos hablan siempre del reino y que están viviendo el éxito, lo cual es incorrecto. Y muchos otros grupos, inclusive evangélicos, mencionan eso. En realidad todavía no se ha dado. ¿Por qué razón? Porque estamos como iglesia de Cristo, estamos en el tiempo de la última semana, días 6, en el cual estamos cumpliendo ese tiempo de la gracia. Ya pasó el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Y el quinto sello, ahí vamos a la palabra. Versículos 6, 9 al 11 dice: cuando vi el quinto sello, vi el altar de las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no buscas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus siervos y sus hermanos que habían de ser muertos por él. Entonces este pasaje reafirma más lo que venimos diciendo. Es decir, este pasaje está diciendo que son los muertos que se han dado a través del primer sello, segundo sello, cuarto sello, quinto sello, y que no fueron arrebatados por el Señor en el tiempo de la iglesia. Los hermanos, si me estoy dejando de entender, digan amén. Si me estoy dejando de entender, amén. No, entonces no. A ver, ¿cuándo es el tiempo de la gran tribulación? Es después que la iglesia sea arrebatada. Y comienza primero a establecerse el reino del anticristo, un tiempo de paz y todo eso, algo muy bonito, hermoso. Pero luego se va a desatar entonces todo lo que es la muerte sobre los moradores de la tierra. Y es que usted sabe, si un morador de la tierra muere sin recibir a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿a dónde va? Al infierno. Porque es lo que pasa ahora. Si una persona muere sin recibir a Cristo y tú y yo no le hemos predicado, estamos en el tiempo que somos responsables de predicar el Evangelio. Y allá le interesa que haya muerto para que se vaya al infierno y no les prediquen el Evangelio. El diablo quisiera que desaparezca esta iglesia central, que la cierre todo lo que es predicar el Evangelio. Y por eso el diablo ha levantado muchas marzales. Pero mire, algo que vemos aquí es que en Apocalipsis 6, otra cosa, cuando narra acá parece que es algo cronológico, y efectivamente se está dando de una forma cronológica en algunos casos, en otros casos son pasajes que nos dan el panorama de todo lo que es el libro de Apocalipsis, ¿no? De las últimas semanas, los últimos momentos. Y algo que vemos acá, hermanos, es que el primer jinete, entonces, es el anticristo, que empieza, como dicen los saduceos, 2 años de paz, de tranquilidad, aleluya, todo está bien. Pero la iglesia ya no está entre los moradores de la tierra. Pero mucha gente sigue hablando de paz divina. Algo así como una gran humanidad, pero donde no se adore al Rey de Reyes y al Dios verdadero que es Jesucristo. En realidad eso es lo que buscan las sectas, que usted adore otra cosa menos a Dios, menos a Jesucristo, ¿no? Como único Señor y Salvador. Entonces, mire, el Apocalipsis 7, cuando abrió el quinto sello, vio el altar de las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban y decían: ¿cuándo, Señor Santo y verdadero, no ven, juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, aquí está hablando de un tiempo que se va a futuro. Porque en este tiempo de la gracia, antes que la iglesia se llevara, usted y yo morimos, ¿a dónde vamos? Vamos a estar en ese lugar
Pero terminada este tiempo y la iglesia se ha levantado, entonces vamos a ir a visitar que es la Nueva Jerusalén. Por eso en Apocalipsis 21, cuando ya termina la gran tribulación, termina el tiempo de los 1000 años y milenio del Señor y el Armagedón y el fin del mundo por la destrucción de la tierra, dice Dios que hay un solo nuevo y una nueva y desciende la Nueva Jerusalén. ¿Y quiénes van a descender a la Nueva Jerusalén? Los que hemos vivido antes de la gran promesa. No sé si hasta ahora está en el cielo. ¿Quién diga amén? Ya, ahora sí. Muy bien. A mí no me interesa avanzar ni nada. A mí lo que me interesa es que podamos entender y no nos debemos engañar en esto del Apocalipsis, porque hay muchas mentiras, engaños y todo eso. Y realmente lo que vemos aquí entonces es que inclusive este pasaje, si usted lee una Biblia católica, la Anaca Colunga pone abajo que esto es, por eso es ¿cómo le llaman ellos cuando se reza por las almas? Bueno, no recuerdo, pero es un lugar donde van las almas, o sea, alta, purgatorio, o sea, equivocadamente, dice que es el purgatorio, lo cual es falso, es una gran mentira. Estos son las aquellos que van a estar esperando. ¿Y por qué se afirma? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran algunos conciertos de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y justamente esto vamos a ampliarlo más después en el capítulo 7 al 17 o el capítulo 14 cuando vemos los 144,000 enseñados. Por eso, bueno, la Reina Valera pone ahí un intermedio. Y es que lo que está manifestando ahí, quizás un breve resumen, porque después estaremos viendo cuando lleguemos al capítulo 14 que habla de los deseados, es justamente que una vez que se establezca este reino del Cristo, aparezca el falso profeta, la bestia del Cristo, y se den todos estos tipos de juicios, ¿no? sobre la humanidad, porque comienzan pues a vivir una vida realmente que adora a lo que es el anticristo, el diablo, el falso profeta. Cuando una persona decide no seguir a Cristo y sigue el camino de la brujería, hechicería, todo el pecado, va a recibir el justo juicio de Dios. Y en Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, esto va a ser mucho más claro y visible. En esta edad presente, en esta generación presente, lo que debe tener justamente el Espíritu Santo está en nosotros y en la iglesia. Entonces el quinto sello quiere decir entonces, como vemos ahí más adelante, son los mártires, ¿no? De los primeros meses de la gran tribulación. Muertos literalmente significa dedicados, ¿no? Mueren por no adorar y recibir la marca del anticristo. El altar nos recuerda los sacrificios de ofrendas. Las almas ahí debajo indican que han sido cubiertos por el sacrificio del altar. Cristo, el Cordero de Dios, y quedan una ofrenda grata a Dios. Ante su clamor de justicia reciben una respuesta: vestiduras blancas de gran historia. Y en este tiempo de la dispensación, si tú y yo morimos, los ángeles nos llevan justamente a la gran Jerusalén, el cielo, que descenderá después que se haga todo este juicio que vendrá, repito. Y estamos en el Señor, o sea, para mí el Cristo viene a la gracia. Pero ya en la época de la gran tribulación, realmente va a ser diferente. Van a recibir la vestidura blanca, pero ahí les van a decir pues que deben esperar un tiempo y por tanto van a descansar. Y en la palabra griega ahí significa descanso deleitoso, entonces es un descanso. Por eso aquí también, de una manera equivocada, los adventistas y los testigos de Jehová dicen que cuando una persona muere, ya queda descansando y no se va al cielo. Por eso, si usted ve que cuando predica un adventista en un funeral, no dice que la persona va al cielo, no dice, porque no cree en eso. Entonces es muy importante en el tiempo de espera. Y el
Y ese tiempo de espera justamente se da básicamente porque estos sucesos dan al final de los tiempos. Nota, esto también enseña Joel, Isaías y el mismo Señor Jesús en Lucas 21, 25 al 27, ubicando los sucesos después de la gran tribulación. También ellos enseñan que habrá algunas perturbaciones antes de la tribulación misma. El sistema solar por lo menos será consumido por el fuego para dar paso a nuevos cielos y tierra nueva. Bueno, lo que nosotros podemos ver ahí entonces, bueno, esto ya es el sexto sello, ¿no? Retrocede. Entonces, hermanos, aquí está lo que es el quinto sello, ¿no? El sello. Entonces, es muy importante que ellos claman, piensan, descansan, recuerdan, desean. Veo pues que morir es un paso a otro modo de vida, condenación o vida eterna, según el camino que hayamos escogido mientras vivimos en la tierra. Entonces, hasta aquí es el quinto sello. Entonces son las almas de los degollados a través de todo el tiempo de la tribulación. Y luego viene lo que es el sexto sello. El sexto sello quiere decir ahora sí. El sexto sello quiere decir básicamente que es un gran terremoto. Mira lo que dice Apocalipsis 6, del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo cielo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondeos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y aquí ya el sexto sello ya es un adelanto de lo que va a suceder cuando se dé el tiempo de la tribulación. Jesús mismo dijo en Mateo 24 que si Dios no hubiera cortado ese tiempo de la gran tribulación, ninguno sería salvo. También es en ese lapso de la gran tribulación cuando Jesús dice que el que persevere hasta el final será salvo. Y ahí la gran diferencia entre los hermanos pentecostales y otras iglesias que enseñan que se pierde la salvación usando ese pasaje de Jesús, cuando ese pasaje no se aplica en esta época, en este periodo, sino se aplica en el tiempo de la gran tribulación. Por ejemplo, Dios mandó a Noé a construir un barco, un arca. ¿Qué pasaría si alguien dice: Dios me ha revelado que construya una arca? ¿Ustedes me van a creer? No, de ninguna manera. Porque Él está tratando de cumplir la palabra de Dios en otra dispensación. ¿Qué pasa si un día se le ocurre a esto de la prosperidad llevar a su hijo al altar y que quiere sacrificar? Pero si está en la Biblia, Abraham sacrificó a su hijo y yo quiero sacrificar. O como están haciendo ahorita los israelitas no aptos, que se visten y tienen los usantes del Antiguo Testamento. Están equivocados, ¿saben por qué? Porque ellos quieren cumplir las demandas que fueron dadas en un tiempo de dispensación, en un tiempo que solamente se le dio a Abraham. De ahí el gran problema que tienen ahora las personas que dicen: yo proclamo, yo decreto que voy a ser millonario. Si yo doy $1,000 acá, amén, aleluya, Dios me va a dar con su hijo. Pero eso la Biblia no enseña. Dios no es un banco, no es interesado que te va a dar más bendiciones y dar más dinero. No. El dinero es lo que menos me importa, Señor. Más bien, en Juan capítulo 6 le dijo al Señor: ustedes me siguen por lo material y no por la palabra. Y por eso, hermano, todas estas cosas que nosotros vemos, y por eso es que nunca van a escuchar a los de la prosperidad predicar sobre juicios, ¿no? sobre pecado, porque la gente se va y no deja de entender. Entonces, yo no quiero que la gente se vaya, no voy a predicar solo sermones positivos, sermones de todo, aleluya, todo positivismo. Y eso es un
falso evangelio, el evangelio falso de la prosperidad, que lamentablemente muchos evangelios creen, y lamentablemente muchos hermanos creen más a esos mentirosos de la prosperidad de la televisión que a los propios pastores que están pastoreando las iglesias y dando su vida, que son de las diferentes iglesias evangélicas, ¿no? que predican la palabra de Dios y que te enseñan, que no te dicen, no te están anulando, dando mentiras, no te dicen, si tú fornicas, estás demostrando que no eres un cristiano. En la prosperidad no te dicen, no, a fornicar, que Dios te perdona, pero déjale, esos pastores hipócritas que te han votado de pelos. Ese es el mensaje falso. Por eso es que cuando vemos nosotros el tiempo de la gran tribulación, la gente va a tener que demostrar, ya sin la acción del Espíritu Santo como es hasta ahora. Por eso la urgencia que tenemos tú y yo de predicar antes que se acabe esta. Un ejemplo también en cuanto a que las traducciones a veces nos hacen ver las cosas de una manera muy literalista y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros siempre decimos, y será predicado este evangelio hasta el fin del mundo y luego vendrá el fin. Y en realidad muchas veces cuando uno lo lee, y sinceramente lo lee, bueno, el fin del mundo por cambia todo. Y realmente no se sabe que Dios está usando ahí una palabra uno que significa el término de una edad, ¿no? Quizás para explicar las dispensaciones, permítanme usar un ejemplo biográfico. ¿Me lo permiten? Díganme a mí. Ya. Entonces, miren, mi tema cronológico es nací hace 56 años y cronológicamente viví hasta los 20 años. Pero ¿cuándo es mi primera dispensación o edad o el kairos, como es el término griego, kairos, el tiempo de Dios? Fue cuando a mí me predicaron el evangelio de Jesucristo. Entonces, en mi vida biográfica, mi primera dispensación no es cuando nací hace 56 años, pues no conocía a Dios, aunque era criatura de Dios, aunque amaba a Dios, aunque creía en Dios, pero no tenía esa relación personal con Dios. ¿Cuándo es mi primera dispensación? Es cuando entiendo realmente lo que es el evangelio. Antes estuve en una falsa religión llamada Católica Apostólica Romana, que es falsa sobre todas las cosas, así la gente se ofende, a veces mis hermanos se ofenden, porque digo, pero este es religión, tú no vas a convencer. Y es que a veces la gente siempre está buscando el amor para sublimar sus mentiras, sus engaños. Y entonces yo viví 20 años en esa falsa. Era inclusive muy antiguo en la iglesia católica, quería ser monarquía, hasta que mi primera dispensación. En el griego, este término, desde que nazco hasta encuentro con Dios, se usa cronos, tiempo. Pero el tiempo en que yo me convierto es kairos, que significa ocasión, y que es muy similar a lo que se llama la dispensación o el tiempo con Dios. Entonces, mi primera dispensación es mi conversión a Cristo. Conocí la verdad, me di cuenta que estaba equivocado, que era lo falso y tenía que aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Luego, la segunda dispensación sería que Dios me hizo ver que Dios me llamaba al pastorado, a ser pastor, y tuve que dejar a mis 10 hermanos, mis estudios, todo eso para venirme a internar al seminario de Teología Bautista y por 4 años estudiar ahí en el seminario y ser pastor. Pero no fue necesario terminar el seminario porque ya a partir del año 83 la Iglesia Bautista de Cartago me llama como pastor, entonces sería mi segunda dispensación. O sea, mi primera dispensación como convertido a Cristo, mi segunda dispensación como el llamado al ministerio, mi tercera dispensación como pastor soltero, fui pastor soltero 5 años, fue un lindo ministerio, algo muy hermoso, entonces sería mi tercera dispensación. Y luego, en 1988, Dios me propuso y Elizabeth aceptó, según la voluntad de Dios, casarse conmigo. Entonces, ahí cuando me casé con ella, viene a ser la 4ª dispensación de mi vida biográfica.
Entonces, y ahí comencé. Ahí también, Dios antes de casarme me habló y tuve la condición de dejar, renunciar al pastorado de Cartago e irme con un pastorado de iglesia de tercera de California. Entonces ahí estaba mi cuarta dispensación de grado. Y luego estuve ahí en Ebenezer. Dios me tuvo por su gracia, con mi esposa ya casado. Entonces una dispensación ya de pastor como casado, soltero, ahora casado. Y luego, posteriormente, empecé ya un pastorado acá, con la gracia de Dios, pero ya no solamente casado, sino como hijo, como padre. Y a esta edad ya 21 años, ya mis 50 dispensaciones son, ya soy padre, no de niños, sino de personas mayores. Gracias, hermano, por permitirme el ejemplo. Entonces, tenemos ahora dispensaciones, pero en la Biblia, claro, usted puede buscar muchas veces. En la Biblia solamente hay 7 edades o 7 dispensaciones. De ahí el tremendo problema, el tremenda confusión cuando no se puede entender eso. Y la gente, entonces, usted ve personas ahí legalistas, los israelitas, los los adventistas, tratando de vivir en la época de la ley, o sea, están en la quinta dispensación. No se dan cuenta que ya estamos en la sexta. Y es muy importante eso, ¿no? Por eso, hermanos, llegamos entonces al sexto sello. Entonces, es prácticamente un terremoto, es sencillo, un terremoto. Pero un terremoto cual no hubo en la tierra. Y ahora sí, se le piden varios fenómenos. No sé desde la. Y a estos sucesos ocurren al final. Por eso digo, la Biblia no es escrita así literalmente. Y aunque los 4 sellos, yo sé que puedo dar un domingo, puedo usar mucho tiempo, sino son periodos de tiempo. Ahora, un gran terremoto, ¿no? Entonces, nota, el terremoto es del siglo, de viene esa conmoción, ráfaga, terremoto, una versión dice gran movimiento sacudido. Un terremoto es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de placas tectónicas y a la liberación de energía, incluso de una reorganización de búsqueda de materiales de terrestre. Pero ahí está hablando de un terremoto cual no hubo en la tierra, cual no hubo en la tierra. Y luego también dice que el sol se puso negro. Este vestido negro era una expresión de nuevo en Israel. Ya ha ocurrido la primera plaga de Egipto y en la crucificación por 3 horas. Ahora, puede ser un eclipse o puede ser por las bombas o el mismo terremoto, pero aún no se da, no se da. Los grupos evangélicos, inclusive, siendo influenciados por muchas corrientes, piensan de que bueno, viene una tercera guerra mundial y todo eso, pero al final lo que el sexto sello está manifestando básicamente es que la manifestación gloriosa del juicio de Dios. Y para ubicarnos, vayamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. O sea, este sexto sello es, en cierta manera, la descripción de lo que dice Apocalipsis 19, del verso 11, ¿no? Cuando el libro es blanco, y lo que se da justamente en la venida del Señor, cuando termina la gran tribulación y se da inicio al tiempo del milenio, ¿no? Entonces, por eso dejamos ahí para una próxima predicación, que es los de los 1000 sellados, que nosotros cuando escuchamos que Jesús o Pablo dice en Romanos la piedad de los gentiles, realmente nosotros también podemos decir que estamos en el tiempo de los gentiles. De los gentiles estamos como iglesia, como pueblo del Señor, levantando ese pueblo de Dios. Y más bien los judíos deberían convertirse al cristianismo, convertirse a Cristo para realmente ser el pueblo de Dios. Pero en realidad Dios cumple sus promesas, y si usted en Romanos capítulo 11, Dios tiene algo muy especial en el pueblo de Dios,
y donde Dios va a dar la última oportunidad a los judíos nacidos, porque de los judíos viene la salvación justamente en este tiempo de la gran tribulación, porque los 144.000 son tanto una representación, ahí sí, bueno, en parte simbólica, de los salvos durante el tiempo de la tribulación, que tanto son los gentiles como también los judíos. Y todo eso es lo que es previo al cumplimiento de los 1000 años donde Jesús reinará y se cumplirán todos los pactos y promesas, todo lo que Dios dio a su pueblo de manera literal en la tierra, antes que esta sea destruida en el juicio final de Armagedón después del tiempo. Entonces, este es el sexto sello. Luego se abrió entonces y vino el último sello. Miren, aquí ha habido unos 7 sellos. Y ahí sí está en Apocalipsis 8. Apocalipsis 8 está el séptimo sello. 8 dice. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante media hora. Vi entonces que a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A este ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que está delante del trono. De la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios junto con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y este fuego arrojó en la tierra. Hubo entonces truenos, voces, relámpagos y terremotos. Entonces, el séptimo sello más bien va a descubrir los 7 ángeles que van a tocar las 7 trompetas, que va a ser la media del siguiente sermón. Pero vamos a explicar el séptimo sello. A ver, escuchen bien. Apocalipsis 1:5, entonces el material del altar y el incensario, oro indica el incienso y la ubicación de estos ante el trono, nos recuerda el oficio sacerdotal de la encarnación y la importancia de esta en los propósitos de Dios. Apocalipsis 5:8 vemos que ahí menciona siempre la adoración. La adoración es lo que nunca va a acabar. Se acabará el evangelismo cuando estemos en el reino del cielo, se acabará lo que es estar nosotros haciendo obras de caridad, pero lo que nunca va a acabar es la adoración a Dios, ¿no? La adoración. Y eso en 5:8 dice: tan pronto como lo tomó los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero, todos llevaban armas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y luego dice que en el versículo 5 hay varias cosas que merecen destacarse. O sea, en 8:5, miren, 8:5 dice: el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego, el altar, y ese fuego lo arrojó a la tierra. Hubo entonces truenos, voces, relámpagos y truenos. Entonces, el incensario es arrojado a la tierra, es la respuesta en el cielo, manifestada en la tierra. El incienso subió a la presencia de Dios y luego viene la intervención divina en la tierra. Primero, hay un descenso de oración y luego hay un descenso de respuesta. Así funciona el reino. Así funciona el reino de Dios, lo que es el Señor de nuestra vida. Realmente es importante. Y el siguiente. Y truenos, voces y relámpagos, truenos, fuego, relámpagos, es al contrario de la secuencia de la naturaleza, pues primero son los truenos y luego los relámpagos. Dios es soberano y son los últimos tiempos. Evidentemente las voces serían escuchadas por la gente del mundo. Aquí comprueba que durante la tribulación, aunque no hay iglesia, no hay presencia de iglesia con cuerpo corporativo, pero sí el Espíritu Santo va a actuar como en el Antiguo Testamento. Por la voluntad de Dios va a aparecer y va a tomar a algunas personas, todo. Y sobre todo ahí es donde será como ese tiempo anterior al nacimiento de Cristo, ¿no? Y ahí Dios escuchará las oraciones. Y por eso es que los muertos de pecado, los muertos de la tribulación dicen: Señor, ¿hasta cuándo? Y ese es el propósito en el término de Dios. Y un terremoto, nuevamente la tierra es sacudida, ¿no?
sea, la tierra es sacudida por un terremoto. Es importante entonces que lo que nosotros podemos ver aquí, como el terremoto es lo que llega a ser parte de lo que es el juicio. En realidad Dios siempre se ha revelado en juicios personales, juicios sociales, durante la historia, a través de la dispensación. Y acá también va a haber juicio, un juicio de Dios de la vida. Muchos se han predicado un Dios de amor, un Dios de amor, y no es así. Es verdad, un Dios de amor, pero ese Dios de amor está en la justicia, Por eso que a veces aquel que ha violado a una persona dice, perdón, yo le perdono a Dios, yo le a la cárcel. Y ya pues se le perdona, se le da libre, y después vuelve a hacer lo mismo que supuestamente pensaba que ya no iba a hacer. Entonces, hermanos, algo muy importante, un terremoto en la tierra es realmente sacudido. Entonces, hasta aquí queda en este séptimo cielo, se abre las trompetas. El versículo 8-6 dice: los 7 ángeles se pusieron a tocar las 7 trompetas que le dieron. Otra vez repito, hermanos, tanto los hechos de los sellos como las 7 trompetas, en algunas ocasiones el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, vuelve a reafirmar una verdad. Y algunas veces va a coincidir lo que como hemos visto acá, por ejemplo, el sexto sello va a coincidir con una trompeta en Apocalipsis 19. Y es que, como les dije al comienzo de este mensaje de Apocalipsis, cuando por ejemplo José llegó a soñar, el faraón llegó a soñar 2 sueños que Dios le había revelado, eran sueños diferentes. Uno de las vacas blancas y cortas y otro del trigo y de las espigas y las espinas. Y realmente eran 2 sueños diferentes, pero Dios inspiró a José y le hizo ver que era una sola revelación. Y en algunos casos, los 7 sellos, las 7 trompetas, no digo que sea lo mismo en todo, en algunos casos se vuelve a reafirmar, como que nos da más luz en cuanto a la interpretación, y por esa razón que reafirmamos en el momento en el cual Jesucristo justamente llevará su iglesia. O sea, ¿no? Cuando Jesús lleve su iglesia, será el arrebatamiento de la iglesia. Y empezará el tiempo de la gran tribulación. Y luego, en ese tipo de tribulación, cuando se cumplan no solamente los judíos que son salvos, cuando dice pues que todo Israel será salvo y también la multitud de los gentiles, entonces Dios le dará fin y empezará pues lo que es el Armagedón, y previo a eso Dios dará pues lo que es los 1000 años que reinará Jesucristo, y se cumplirá enteramente todas las profecías respecto al pueblo de Israel. Luego de los 1000 años, el diablo nuevamente será soltado, exaltado por 1000 años, y empezará nuevamente a convencer a la gente, aún habiendo alabado a Cristo, a que lo traicionen. Así como estando Cristo presente, convenció a Judas que lo traicione, convenció a Pedro que lo niegue. Igual va a pasar entonces en este tiempo, después del milenio, pero ahí será pues el Armagedón, será el juicio final, el juicio de las naciones. La tierra y sus elementos serán unidos ardiendo, como dice la segunda de Pedro, y luego de eso Dios creará un cielo nuevo y una tierra, y de ahí descenderá la Jerusalén donde estamos todos nosotros. Y para que tú y yo estemos en esa nueva Jerusalén, tenemos que reconocer a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí han reconocido a Cristo como único Señor y Salvador? Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Cuántos han reconocido a Cristo como único Señor y Salvador? Y esperan su venida, esperan su llegada. ¿Cuántos? Póngase de pie. Bueno, la hermana Elena está justificada porque ella siga sentada, y los que están dedicados sigan sentados. Pero así sentado, levante su mano y digamos todos los que somos los redimidos de Cristo. Vamos a tener
una oración. Vamos a orar.